A ver qué nos dice el doctor José Naupari, que es abogado y especialista en Derecho Electoral. Doctor Naupari, muy buenos días. Buen día. Muy buen día, don Jaime. Muy buenos días, Mabel. Muchas gracias por permitirme compartir unos minutos para reflexiones personales sobre estos temas sumamente interesantes. Muchísimas gracias. Fuerza Popular entonces está dispuesto a apelar, si es que encuentra algún error numérico en estas proclamaciones de los jurados electorales especiales. ¿Qué puede suceder tras ello? Bueno, formalmente hablando, que surjan 3 días hábiles más para que el Jurado Nacional de Elecciones pueda pronunciarse respecto de dichas apelaciones. Pero resaltar lo que usted bien ha mencionado, errores numéricos. No se trata de reabrir las causales de nulidad que estaban en el 13.3 de la Ley Orgánica de Elecciones sobre pretexto de la impugnación de actas de proclamación. Para que yo pueda emitir un acta de proclamación descentralizada, tiene que ocurrir lo que ya pasó, que se resuelvan todas las apelaciones de los pedidos de nulidad. No es una nueva oportunidad para volver a presentar lo mismo. Pero ciertamente, si se llega a apelar, tendrían 3 días hábiles más el Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno, para resolver esas apelaciones. Una vez resueltas estas, recién se podría proclamar. A ver, para ponerlo en términos sencillos, doctor Naupari, para nuestro público oyente y televidente, se entiende a primera oída que solo se tratarían de casos numéricos. Entonces, exactamente de qué casos numéricos estamos hablando. Es decir, ya no estamos hablando de si la firma fue falsa, aunque las personas que supuestamente han sufrido esta adulteración no han denunciado ello, sino han sido los abogados de Fuerza Popular que han dicho, han falsificado firmas. Eso ya no. Ni tal acta, ni tal rúbrica, ni nada. Solamente numérico. ¿Qué es lo que dice la Ley Orgánica de Elecciones tras el anuncio del doctor Castiglioni de decir, vamos a apelar, pero vamos a revisar por qué vamos a apelar? Es decir, normalmente uno dice, vamos a apelar por esto y por aquello, sino lo que han dicho ahora es, vamos a apelar, pero déjennos ver exactamente por qué razones vamos a apelar, pero vamos a apelar. Así que permítanos 2 minutos para pensar y de paso que podemos ir pensando en paralelo con el doctor Castiglioni a ver cuáles son los únicos argumentos para presentar estas apelaciones. 7:15. Y 18 minutos de la mañana, en la rotativa del aire conversamos con el abogado y especialista en Derecho Electoral José Naupari y le dejamos una pregunta pendiente. Se está anunciando desde el equipo legal de Fuerza Popular que se va a apelar 18, han dicho, 18 actas de proclamación de resultados de los jurados electorales especiales. Eso da más o menos 5.000 votos. No más de 5.200, 300 a lo mucho. La diferencia es de 44.000 entre el señor Castillo y la señora Fujimori. Es decir, no va por un hecho de poder revertir, simplemente porque tienen el derecho a presentarlo. Y sí, la ley los asiste. La transición y lo demás va a tener que esperar lamentablemente. Pero doctor Naupari, aquí ya son cosas muy concretas que tendrían cabida en una apelación. Es decir, no puedo decir alegremente, voy a apelar las 18, sino tengo que fundamentar. ¿Qué razones únicamente permite la ley electoral para admitir estas apelaciones? Claro, sobre el particular habría que señalar que el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones efectivamente refiere solamente la posibilidad de apelar las actas de proclamación. No refiere cuál es la causal, pero para ello tenemos que complementarla con la famosa resolución 086-2018 JN, que estuvo muy de moda el 11 de junio, porque aparentemente se quiso cambiar, no se quiso cambiar, todo este ida y vuelta que recordarán ustedes, si mal no recuerdo fue un viernes, en la cual precisa que solo procede la apelación contra actas de proclamación por temas cuantitativos. ¿La regla es nueva? No, no es nueva. Por lo menos yo lo recuerdo que está desde el 2010. O sea, y cualquier persona que haya litigado el proceso electoral lo sabe. ¿Qué entender por un tema numérico? Formalmente hablando, cuando, por ejemplo, me equivoqué en la suma, de repente invertir los resultados, coloqué al partido A lo que correspondía al partido B y viceversa. Y fundamentalmente está más pensado en elecciones de otro tipo, o eventualmente incluso en elecciones congresales, por ejemplo. ¿Sí? Apliqué más la cifra repartidora y de repente le di más congresistas a un partido que no correspondía. O, por ejemplo, en elecciones municipales, que es esta figura del premio a la mayoría o cifra repartidora, lo que más le convenga. Es decir, la organización política que ganó tiene derecho a tener más regidores, la mayor cantidad de regidores posible. Entonces, me equivoqué al aplicar el método. Ya, entonces, apelo la proclamación. O, por ejemplo, hay causales de nulidad en elecciones regionales, municipales también, sobre todo en las municipales, por ejemplo, en temas de ausentismo.
y de repente proclama un ganador cuando en realidad por un tema de ausentismo debía haber declarado la nulidad y mandarlo a elecciones municipales complementarias, que son el primer domingo de julio del siguiente año, a una elección de calendario fijo. Para eso está pensada la apelación de hacer proclamación. ¿Por qué no está pensada en temas como fraude, cohecho, intimidación o violencia? Porque ese tipo de supuestos están pensados para que yo los pueda presentar en el marco de un periodo de nulidad. Que ya pasó. Hasta 3 días después, exacto, ya precluyó, como usted bien lo menciona, estimada. A ver, doctor Naupari, aquí el tema de los tiempos y las formas son muy importantes. Entonces, yo lo que quisiera saber es, en principio, ¿cuánto tiempo tiene, hasta cuándo podría apelar Fuerza Popular a estas proclamaciones de los jurados electorales especiales? ¿Y se tiene que pagar alguna tasa para esta apelación? Bueno, como diría algún ex juez de mediana recordación hace un par de años, no hay lonche gratis, así que de todas maneras se tiene que pagar. Y además... ¿Cuánto más o menos se paga por cada apelación? Ahorita no tengo a la mano las tasas porque ciertamente como eso están asociadas a la OIT no tengo el monto en particular, pero lo que sí les puedo decir es que el plazo es de 3 días hábiles. Entonces, ¿a partir de cuándo? A partir de hoy, porque supuestamente el día de ayer ya terminaron de resolver todas las apelaciones. Entonces, a ver, vamos sacando el calendario, ¿no? Tendríamos hoy miércoles 14, jueves 15 y viernes 16. ¿Hasta qué hora, doctor? Porque después se arma un lío. Ah, sí, que 8:30, 12. No, ahí sí, lo que pasa es que en realidad es la misma regla que la 086-2018 que ya habían incluso de antes y que más allá de todo se fue flexibilizada hasta las 8 de la noche, porque en realidad si uno revisa íntegra la resolución 086-2018, refiere que, por ejemplo, terminado el horario de atención de mesa de partes, se tenía que levantar un acta en la que se consigne cuántos pedidos de nulidad hubo. Cada jurado electoral especial fija su mesa de partes para evitar ese desorden. Lo que dijo el jurado fue, ¿sabe qué? Todo a tarifa plana, 8 de la noche. Ok, entonces, hasta el viernes 16, 8 de la noche, tiene Fuerza Popular para apelar. ¿Y cuánto tiempo tiene el jurado para resolver? 3 días hábiles. Pero... ¿Hábiles o calendario? De acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, en sentido estricto, son 3 días hábiles para resolver la apelación. El viernes no cuenta. Entonces estamos hablando de... El lunes. No, pero sí están trabajando fin de semana. ¿Pero son hábiles? Pero no, o sea, ¿ahora son hábiles o no? Pero, a ver, formalmente hablando, digamos, si uno se remite a la ley, tienen 3 días hábiles, pero el Jurado Nacional de Elecciones, que está declarado en sesión permanente, si la apelación, que vence el plazo, vence el viernes, decide programar una audiencia el domingo, como ya ha ocurrido, tranquilamente le llega el expediente el viernes, programa el sábado para que la audiencia sea el domingo. Entonces, y lunes, martes, miércoles de la próxima semana estamos hablando, de los casos, claro. Ya. 21. Ya. Ok, entonces resuelve esas apelaciones, a ver, en el mejor de los casos, el martes 20. No, 21 ya. Miércoles 21. Miércoles en 7 21. días exactamente, ¿ya? Pónganse. Ya. ¿Y qué pasa después de resolver esas apelaciones? De ser desestimadas estas apelaciones, pues efectivamente ya la proclamación podría ser al día siguiente. El 22. Porque ya no habría causa pendiente de resolver. O sea, la idea es que no tengan ningún ¿Hay otra posibilidad de apelar algo más o por si acaso, digo? No, bueno, es un tema muy interesante lo que usted menciona. Antes existía la figura de recurso extraordinario por afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, que fue creado mediante resolución 306-2005 JN, que fue dejada sin efecto ya desde las elecciones regionales y municipales 2018. Con lo cual, ¿qué es lo que aplica? La Constitución. Y la Constitución que nos dice, contra lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones, no cabe recurso alguno, al menos en el marco de la jurisdicción electoral. Ahora, antes de pasar al habeas data, que también nos interesaría tocarlo un poquito, ¿cuántos votos exactamente tiene un acta? No, ojo, acá estamos hablando no de un acta electoral, sino de un acta de proclamación descentralizada. Ya, ¿y esas actas qué contienen? Ya, solamente la suma de votos, porque en realidad la proclamación, como ya más o menos lo había comentado... Por eso, ¿cuántos votos más o menos la suma de votos estamos hablando? Lo que pasa es que eso va a depender de cada jurado electoral especial, porque por ejemplo, el jurado electoral especial de Lima Centro, tenemos Lima Centro 1, Lima Centro 2, todos los colegios que están dentro de la circunscripción de la competencia de Lima Centro 1, se suman los votos de todos esos centros de votación o de todas esas mesas y sobre la base de eso se hace el acta de proclamación. No son pocos votos entonces, son los votos de toda la jurisdicción de un jurado electoral especial. Exacto, por eso es justamente un acta de proclamación descentralizada. Entonces, justamente, a ver, estamos aclarando algunas cosas. Pero promedio de cuántos votos podríamos estar hablando, ¿qué es lo que nos interesa saber?
Claro, lo que pasa es que ciertamente depende mucho de, digamos, no es lo mismo un jurado electoral especial, por ejemplo, de Arequipa 2, que fue el último en resolver, que un jurado electoral especial de Lima Centro 1 o Lima Centro 2. No es lo mismo incluso en el mismo Lima, ¿no? Lima Norte 1 que Lima Oeste 3, Porque Lima Oeste 2. Anoche cuando conversábamos con el doctor Castiglioni nos decía, ya sabemos que la diferencia no va a revertir el resultado, pero igual lo vamos a presentar. Es decir, ellos saben, por lo menos el doctor Castiglioni así lo dijo, que no hay posibilidad de que esto revierta la diferencia de 44.000 votos. Entonces, más o menos tiene un panorama claro de cuántos votos estamos hablando o no. Bueno, yo asumo que el equipo legal de la Organización Política Fuerza Popular debe tener clara más o menos cuántos votos significan por circunscripción. Incluso creo que llegaron a comentarle que iban a evaluar en qué circunscripciones iban a apelar, porque justamente tenían que apelar en aquellos lugares en los cuales la diferencia de votos sea mayor. No tanto cuántos votos haya, sino en principio en aquellos lugares en los cuales la diferencia sea mayor para eventualmente tratar de acortar. Doctor Naupari, antes de entrar al tema del habeas data, otro asunto de forma. ¿El Jurado Nacional de Elecciones entonces tiene 3 días para resolver estas apelaciones sí o sí? ¿O algún magistrado podría demorarse un poquito, tardar más en procesar estas apelaciones? Claro, ahí viene otro tema también válidamente, como usted menciona, formal. Una cosa es que resuelva y otra cosa es que se publique la resolución. Entonces, formalmente hablando, en realidad ese plazo de 3 días debiera comprender incluso la publicación de resolución. Ajá. Pero ya hemos visto que en realidad aparentemente algunos magistrados entienden que el plazo de 3 días lo toman literal para resolver, pero no para publicar la resolución. O sea, podría llegar al último minuto del último momento del plazo. Pero por un tema práctico, no por un tema normativo. De acuerdo. Normativamente estamos hablando de un tema de 3 días. Eso, por ejemplo, me lleva a reflexionar sobre la necesidad que, por ejemplo, el JN pueda tener reglas como las que tiene el TC, en la cual refiere que si un magistrado que votó en minoría no presenta su voto en un determinado plazo, la resolución se pega sin su voto y sale de frente. Bueno, ese tipo de reglas no la tiene el JN, la tiene el TC, sí, pero el JN no la tiene. Muy bien. Bueno, entonces no tenemos un panorama claro sobre de cuánta diferencia estamos hablando, es decir, de cuánto esto puede variar el resultado final, es lo que usted nos está diciendo. Claro, lo que pasa es que formalmente hablando tampoco sabemos en qué actas va a apelar. No creo que vayan a apelar todas las que han salido ayer. Digamos, ¿cuál va a ser la diferencia que podría cortarse? Va a depender de cuántas apele y de en qué lugares apele. Por eso que, digamos, en abstracto no podríamos saberlo porque ni siquiera sabemos cuántas van a apelar. Si van a apelar todas, 18, algunas. 18. 18 de 19. 18 y 19, bueno, que en realidad podrían haber apelado hasta las 22. Entonces, 18 y 19 ya de por sí, en realidad como que un poco complicado que se invierta. Ya. Porque las que quedaban, digamos, eran justamente las que ellos habían impugnado y las que materialmente esperaban que se acerque o revierta algo. Si ya de por sí estamos reduciendo de 22 a 19, evidentemente el margen es mucho menor. Pero ya va a depender mucho de ellos de en qué lugares quieren apelar. José Naupari, abogado especialista en Derecho Electoral con nosotros. Muchas gracias, doctor Naupari, por esta entrevista. Que tenga muy buenos días.